La palabra que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestro campo es el libro Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Vamos a leer todos juntos. Marcos, el libro Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Leamos todos juntos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue al ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar bendeciendo a los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos y bendecimos así: tengamos verdadera fe en Dios. Verdadera fe en Dios. Amén. Como hoy la palabra, tengamos la verdadera fe en Dios, ¿sí? Hoy también cantamos última canción, lanza tus redes al mar, ¿sí? Que nosotros, aunque tengamos dudas, aunque parece que es imposible, pero cuando nosotros lanzamos con la fe, con la seguridad, las redes al mar, como dijo Jesús, y entonces vamos a pescar muchos peces. Amén. O sea, si nosotros vivimos en la palabra de Dios, lo más importante, ¿cuál es? La fe. La fe de creer, ¿sí? Hoy también el pastor habló, si no tenemos la fe, eso lo mismo quiere decir que no creemos en Dios. Esas personas que no creen en Dios, no oran, ¿sí? Tampoco escuchan la palabra. Por eso quiero que nosotros tengamos fe, tengamos la verdadera fe en Dios, creer en Dios. Amén. La palabra de hoy es la expectativa de Jesús de mí. Es el libro Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14 que leímos. Si vemos el capítulo de hoy, ¿sí? Es la palabra que muestra muy bien cuál es la expectativa de Jesús hacia nosotros. La expectativa de Dios de mí, de cada uno de ustedes. ¿Cuáles las expectativas de Dios hacia ustedes? Ustedes quiero que verifiquen y chequeen a ver si hasta ahora nunca han pensado en la expectativa de Dios hacia mí. Quiero que ustedes verifiquen y a través de la palabra de hoy. Amén. Amén. Especialmente el libro Marcos capítulo 11 hasta el 16 está hablando y habló sobre el objetivo esencial de Jesús. ¿Cuál es el itinerario de la redención y la resurrección? O sea, habló hasta el capítulo 11 hasta el 16, habló sobre, ¿sí? ¿Por qué Jesucristo vino aquí? ¿Por qué tuvo su redención? ¿Y por qué murió en la cruz? Y entonces nosotros, habló el objetivo esencial. Y el mensaje del domingo pasado, ustedes si ven, vemos la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿sí? Algunos creyentes que vinieron el domingo pasado van a ver que Jesús llega a Jerusalén. ¿Para qué? Para morirse crucificado en la cruz. Pero la gente y el pueblo de Israel creía que no, venía como Dios, venía como Mesías de salvar de la opresión romana. Pero no, no era de esto, sino Jesús vino a morir en la cruz para limpiar nuestros pecados. Por eso el primer día, ¿sí? Cuando Jesús llegó a Jerusalén y el primer día, ¿qué hizo? Reposó, ¿sí? Reposó y descansó. Descansó en la entrada, descansó. Y el contenido del capítulo de hoy es el lunes. O sea, descansó día siguiente del descanso de la semana pasada. La palabra es que descansó Jesús, dio una vuelta al templo y descansó. Y hoy lo que vamos a ver es el contenido que leímos, es el contenido que hizo Jesús después de la entrada el día lunes, ¿sí? Eso está hablando hoy.
El lunes, ¿qué hizo? Jesús tomó su reposo, ¿sí? Y fue el lunes. Fue el lunes y está hablando esto. Por eso el martes, y el martes, ¿qué es lo que hizo? Dio una vuelta y el martes hizo diferente diputación. O sea, hubo diferente diputación y el miércoles no está escrito lo que hizo el miércoles. Por eso le dice que es el tiempo de silencio, ¿sí? Y junto en ese tiempo empieza el complot para arrestar a Jesús. Como ustedes ya saben, lo atrapan a Jesús para matarlo, ¿sí? Todos los líderes judíos, las escribas, todos hicieron un complot para matar a Jesús, acusando en algo. Y pasó su último día de Pascua, por eso en ese día, el jueves, ¿sí? Y en ese momento fue la última cena, como ustedes ya saben, última cena, como conocemos, antes de morir, y él hizo último sermón de despedida. Y después fue a orar Jesús a Getsemaní, y después fue arrestado por la tradición de Juan Iscariote, ¿sí? Fue arrestado a través, lo vendió su discípulo, Judas Iscariote, quien era, lo vendió a Jesús. Y el viernes, después de la tribulación, murió en la cruz. Al final muere en la cruz. Y fue crucificado a las 9 de la mañana y 3 de la tarde murió completamente Jesús diciendo tetelestai, ¿sí? Eso fue todo el itinerario. Jesús entró a Jerusalén, ¿sí? Hizo sus cosas y fue arrestado y sufrió y al final muere el domingo a las 3 de la tarde finalmente, ¿sí? Cuando amaneció fue instalado en el sepulcro de Juan Arimatea y el sábado estuvo Jesús, su cadáver, en el sepulcro. Pero, y el domingo, vea, el domingo sucede un milagro. El domingo, después del tercer día que lo sepulcraron, ¿sí? Como la profecía de la Biblia, Jesús no estaba. Jesús había resucitado. Amén. Jesús resucitó como la profecía. Murió, pero al tercer día resucitó para dar la evidencia que eres el Dios. Amén. Como esto, entregamos por esta razón el culto domingo, ¿sí? El domingo justamente es para celebrar. Entregamos un culto para adorar también, pero también es un domingo, entregamos el culto. ¿Por qué los domingos? El culto dominical es justamente para celebrar la resurrección de Jesucristo. Amén. Que yo creo. ¿Cómo celebramos? Decimos que yo creo la resurrección de Jesús. Es verdad. Dios es todopoderoso. Por eso es el domingo. Por eso entregamos el domingo. Entonces, ¿qué celebramos? La redención y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Se terminó todos los problemas de la vida a través de la muerte de Jesús en la cruz. Se terminó todo. Muchas personas dicen, pastor, no, yo sigo con problemas. Yo sigo con dudas. Yo sigo otras cosas para hacer, pero no, estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Nosotros no hay nada que no podamos hacer, que Jesucristo en la cruz murió y nos limpió todo nuestro pecado, la maldición y de Satanás completamente. Amén. ¿Lo creen? Amén. Tienen que creer esto, se terminó todos los problemas. Por eso entregamos el culto hoy los domingos. Y nosotros entregamos este culto de agradecimiento al Señor. Por eso los domingos es muy importante. Es un día para venir a celebrar esta resurrección y este agradecimiento. A través de la resurrección, gracias por obtenernos la vida eterna. Amén. Es agradecer esto. Eso es adorar. Eso es hacer una vida de fe. Volviendo al tema, el contenido del capítulo de hoy está hablando sobre lo que hizo Jesús el día lunes. Está escrito en la Biblia el caso de la maldición a una higuera, ¿sí? Hoy leímos un capítulo. Jesús
tenía hambre al salir, ve una higuera, pero lo maldice, no había fruto, no había higo, y entonces lo maldice, y eso se trata el capítulo de hoy. Y también, además de eso, está hablando el siguiente versículo, está hablando también el caso de la purificación del templo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si nosotros vemos a Jesús, ¿por qué lo maldijo y por qué no lo dejó? ¿Por qué lo maldijo a la higuera que no tenía frutos? Porque no tenía higo. ¿Y por qué no pudo cumplir esa higuera de tener el higo? Si nosotros vemos, podemos pensar, ¿por qué Jesús hace tanto lío? Si ya unos días después va a ser crucificado, lo hubiera dejado al árbol de higo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo maldijo? ¿Sí? ¿Por qué lo maldijo? Eso es lo que están hablando hoy. ¿Por qué lo hubiera dejado? ¿Por qué lo maldijo a la higuera? Nosotros podemos pensar así, pero Jesús a través de este caso, ¿sí? A través de este caso está transmitiendo un mensaje espiritual muy importante a los discípulos, ¿sí? Lo maldijo, ¿sí? Que nunca vas a tener frutos y ni de tu árbol va a comer. Ningún momento van a obtener el higo para que puedan comer la gente. Y se secó el árbol. Pero está transmitiendo un mensaje muy importante, un mensaje importante espiritual. Quiero por eso que concentre bien la palabra de hoy. Amén. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través del capítulo de hoy puedan aferrar verdaderamente cuál es la expectativa de Jesús de mí y que todos puedan lograr el crecimiento espiritual siendo comunidad del culto Latinoamérica. Amén. Amén. Punto 1 es Jesús que esperó el fruto. Vamos a leer todo junto el libro Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Leamos juntos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Jesús, después de la entrada de Jerusalén, recorrió una vuelta al templo y después fue, ¿sí? Y después fue a descansar a Betania, ¿sí? Fue a Betania y día siguiente, bien temprano, salió para ir a Jerusalén, ¿sí? Y justo en ese momento Jesús tenía hambre. Había descansado y salió bien temprano, le agarró el hambre. Y entonces, justo cuando tenía el hambre, en el camino ve una higuera, ¿sí? Una higuera que con lleno, abundantes hojas, muchas hojas. Y entonces va a ver, ¿sí? Va a ver si tal vez, a ver si hay algún fruto, a ver si hay higos ahí en la higuera. Va a ver, porque tenía hambre para comer. Pero dice que no hubo ninguno frutos, sino solamente era puro hojas. Abundante hojas. No había ningún higo, solamente hojas. Y entonces Jesús le dice al árbol, de golpe, al árbol de higo, a la higuera le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo maldice, lo maldice. ¿Por qué? ¿Por qué lo maldice? ¿Dónde está la razón que hasta maldijo en vez de sin decir nada? Lo hubiera dejado, pero no. Como le dije al principio, a través de ese caso, Jesús estaba transmitiendo una importante enseñanza espiritual a sus discípulos, ¿sí? A través de ese caso le enseñó importante espiritualidad, ¿sí? A sus discípulos. El árbol higuera es un árbol que simboliza a Israel, ¿sí? Para nosotros por ahí no es muy conocido, ni para coreanos ni para latinos, pero el Israel es un símbolo muy importante, un árbol de higuera. Pero el estado de higuera había muchas hojas, pero no tenía higo. Entonces, ¿qué quiere decir? Volviendo a hablar, tenía muchas hojas, pero no obtenía fruto. Como esto, Jesús está mostrando justamente
el estado espiritual del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué estado espiritual? Porque la higuera, ustedes vean, tiene una característica que el higo crece junto con las hojas, crece juntos, no es que hay hojas y después sale el higo, sino cuando hay muchas hojas, obviamente entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay muchos frutos. Cuando los vio Jesús con abundante hojas, quiere decir que obviamente tienen que haber muchos higos, muchos frutos, pero no había. No había. Por esta razón está hablando que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero ellos no entendían la palabra de Dios. Hasta ahora, no entienden hasta ahora. En una palabra no tenía fruto de la palabra. Por eso a continuación aparece el contenido del caso donde Jesús purifica el templo. ¿Sí? Después vamos a ver. ¿Por qué lo purifica? Dentro del templo había vendedores, compradores, que estaban convirtiendo totalmente como un mercado. Era un mercado. Dentro del templo, en vez de adorar a Dios, ellos estaban haciendo negocios, como un mercado, vendían cosas. Justamente esto era el estado espiritual del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces Jesús, a través del caso de la higuera, quiso mostrar el estado. Ustedes son pueblo elegidos. Parece que por afuera son abundantes hojas que tienen la palabra. Por afuera se hacen los buenos, por afuera se hacen los piadosos, santos, pero dentro de ellos no había el evangelio verdadero, ¿sí? Al no haber el evangelio verdadero, al no haber la fe verdadera, en el templo están vendiendo, están haciendo negocios, lo utiliza como un lugar, ¿sí?, para obtener sus ganancias, sus beneficios. Y esto era justamente el estado, ¿sí?, espiritual de los judíos en ese momento. Por eso a través del árbol de higuera quiso mostrar esto. Ustedes vean el estado de ustedes. Están enseñando un estado espiritual de ellos para que lo entiendan. Pero todavía no entendían. Ustedes vean, una persona que no sigue en la palabra, no siguen en la corriente de la palabra, este estado es el estado de los discípulos. Pero no solo los discípulos, sino nosotros también. Por eso los domingos tenemos que escuchar la palabra. Si no escuchamos la palabra de Dios, caemos en el mismo estado del pueblo de Israel, ¿sí? Aunque escuchamos la palabra, no entendemos. Y al no entender, no tenemos la verdadera fe. Y entonces ya vivimos como nosotros queremos. Siendo un pueblo escogido Dios, ellos no entendían. Vendían las cosas en el templo. Por eso ustedes quiero que verifiquen a través de la palabra de hoy, ¿sí?, qué expectativa de Jesús tiene hacia nosotros. Amén. Amén. ¿Qué expectativa tiene a Carlos? ¿Qué expectativa tiene a María Rosa? ¿Sí? A Daniel, a Justin, a Eli, a Alberto, a William, ¿sí?, a Génesis, a Liz, a Cain, a todo. ¿Qué expectativa tiene? Ustedes quiero que verifiquen, mediten. Tenemos que salir de este estado espiritual. Si alguno está en este estado espiritual, quiero que salgan rápidamente. Amén. Amén. No tener solamente las hojas abundantes. Por afuera parece que tenemos todo. Por afuera nos gloriamos porque tenemos un poco de dinero. Por afuera nos gloriamos porque tenemos la salud. Por afuera parece que tenemos un buen carro. No, no es esto, sino tenemos que obtener verdaderos frutos. Amén. Amén. Frutos, verdaderos frutos. Como esto tenemos que salir de una vida de religión formal. ¿Qué es una religión formal? No entender nada de la palabra. Venimos formalmente, sentamos y cuando termina el culto regresamos a casa formalmente. No, tenemos que tener crecimiento espiritual. Amén. Amén. Por eso hay que venir los domingos. Y también lo importante no es venir y retirar, sino de a poco, a través de la palabra, tenemos que tener crecimiento. ¿Para qué? Para obtener verdaderos frutos en nuestras vidas. Amén. Por eso es muy importante. No tenemos que tener una vida seco
y al final morir, sino que todas las estaciones tenemos que obtener abundantes frutos en todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cómo podemos obtener los frutos? En Juan 15:5, leamos todos juntos. ¿Cómo podemos obtener el fruto? Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Dice que Dios es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Y lo que están pegados, ¿sí? Lo que permanece en Dios, llevamos muchos frutos. ¿Por qué? Nosotros, separados de Dios, no podemos hacer ninguna otra cosa. Amén. Somos débiles, somos frágiles, nos caemos en las trampas, nos caemos en cualquier cosa, pero si estamos con Dios podemos vencer todas las cosas. Amén. Por eso Justin siempre ha aferrado en la palabra y en Dios. Amén. El pastor principal siempre habla mucha esta historia. A él le gusta el mundo de los animales, ¿sí? De los salvajes. Y entonces dice que un animal, ¿sí? Un animal débil, para no ser atrapado por el león, ¿sí? Para que no me atrapen, para que no me coman, ¿qué hay que hacer? Hay que estar juntos. Pero un animal débil, cuando se desvía de la multitud, y entonces al momento el león espera y lo atrapa y es muerto. Como esto, si nosotros estamos juntos, hacemos una vida de fe juntos en Cristo Jesús, cualquier ataque de Satanás no nos puede hacer daños, no nos puede hacer caer. Pero cuando decimos, no, yo puedo vivir solo, yo hasta ahora viví solo y me fue todo bien. Cuando el momento de desviarse solo, sin Cristo, y entonces lo atrapa es Satanás, ¿sí? Por eso Satanás anda como un león rugiente para devorar esas personas que andan solos, esas personas que se glorian porque tiene un poco de dinero, porque tiene buena salud. No, tenemos que hacer una vida de fe juntos. Amén. Por eso cuando nosotros estamos junto con Cristo, ¿qué beneficio tenemos? ¿Qué bendición tenemos? Estamos disfrutando la verdaderamente, ¿sí? Haciendo el ministerio de Dios en esta vida. Amén. Por eso tenemos que estar en Cristo. Ustedes, a aquella persona que le cuestan venir los domingos, ¿sí? Vienen a la fuerza, a propósito, a la fuerza. No tienen que ser una vida de fe así, sino nosotros tenemos que disfrutar. Amén. Hoy es domingo, trabajé toda la semana, hoy voy a escuchar la palabra de Dios, porque ya viví muchos días en este mundo, y entonces voy a la iglesia para obtener nueva fuerza a través de escuchar la palabra de Dios, y vení contento, alegre, disfrutando. Amén. Así podemos hacer una vida de fe. Pero cuando uno viene a la iglesia, ya cuando empieza a ser difícil, cansancio, ya están siendo engañados por Satanás. No quiere que escuchemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Satanás también sabe. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos crecimiento de fe. Y no nos deja ir al lugar de escuchar la palabra. Nos hace hacer todas las cosas, pero menos de ir al lugar de escuchar la palabra. Esto es la estrategia de Satanás. Por eso quiero que nosotros, es muy importante tener los 3 hoy. ¿Qué es 3 hoy? Es la palabra de hoy, ¿sí? Y es la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Amén. A eso decimos 3 hoy. Cuando ustedes se despiertan a la mañana, tienen que empezar con la palabra, ¿sí? Meditar una palabra. Abra la Biblia y vean un versículo. O si hay algún versículo que ya saben, que quieren meditar, lo buscan. Es 30 segundos, buscar un versículo, leer. Buscar el versículo dominical del día de hoy. Y después oran por esa palabra. Y después cuando vamos a nuestro trabajo, transmitir el evangelio de la palabra y de la oración
que nosotros lo hicimos. Amén. Y entonces ahí vamos a tener, obviamente, naturalmente, vamos a tener grandes bendiciones y de obtener grandes frutos. Amén. No esperen, sino ustedes hagan el deber de ustedes a Dios. Y entonces Dios le van a bendecir. Ah, pastor, ¿por qué yo no estoy siendo bendecido? Porque no están orando, porque no están escuchando la palabra. Es tan fácil, podemos analizar muy fácil. ¿Por qué no tengo bendición? Porque no hago una vida de fe correctamente. ¿Por qué tengo problemas todo el tiempo? Porque no estoy orando. ¿Sí? No tenemos crecimiento de fe. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que siempre estemos 24 horas con la palabra del púlpito y que todos los creyentes puedan establecerse como absoluta torre de Cristo, de levantar y alumbrar la luz de Cristo en todos los lugares donde estamos nosotros. Amén. Punto 2 es Jesús que solicitó la fe. Voy a leer Marcos, leamos juntos 11, 20, 22. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces Pedro, acordándose, les dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Amén. Jesús, después de maldecir a la higuera se secó en el momento. ¿Sí? Apenas dijo, lo maldijo y se secó. Y esta imagen que lo vio Pedro y le dice a Jesús: Jesús, era verdad, de verdad, el árbol que maldijiste a usted ya se secó. Y entonces Jesús le responde incoherentemente, ¿sí? Parece que está contestando otra pregunta y le dice: tened fe en Dios. Está diciendo Pedro que, Señor, se secó la higuera como dijo tú. Y entonces en vez de, sí, está bien, no, dice: tened fe en Dios. Pero ¿por qué habló así? Hay una razón que Jesús habló así. Es porque estaba en una situación que los discípulos estaban dudando del poder de Jesús, estaban dudando el milagro que hizo, estaban dudando los discípulos de la maldición, ¿sí? Que lo maldijo, que había secado la higuera, estaba dudando, no estaban seguros. Por eso está diciendo que no duden el poder de la palabra de Dios. Amén. Que no dudemos, nosotros también. Ustedes no duden de la palabra de Dios. Al pastor siempre me dice que estando creyendo en Dios y aceptando al Señor Jesucristo tenemos la bendición, pero mi vida es igual o quizás peor. Pero no, ustedes no piensen así. Ya en ese momento está dudando el poder de Dios. Amén. No duden, no lo limite el poder de Dios. Dios es el Dios creador. Dios sabe todo nuestra cantidad del pelo. Dios hace todo lo imposible, lo convierte a lo posible. Amén. No hay nada imposible. Daniel, amén. Sí, por eso tenemos que escuchar la palabra. Por eso tenemos que orar. Ayer le dije, ayer hubo tercer aniversario en Tongjin Tree Lounge. Ahí también transmití el mensaje a los creyentes coreanos. Ustedes no duden, ¿sí? Crean. Por favor, crean una vez. Y entonces las bendiciones que les llegan es inmenso. Amén. Por eso tenemos que tener fe en Dios. Por eso hoy saludamos, sí, que tengamos verdadera fe en Dios. Créanlo. Muchos creyentes no es el Dios la prioridad. Dios es la prioridad cuando yo lo necesito. Pero cuando yo estoy bien, cuando yo no me pasa nada, si estoy bien de salud, de la economía, ya Dios no es nuestro adelante, sino lo dejamos atrás, lo dejamos debajo del piso, ¿sí? Y estamos mal otra vez, buscan a Dios. No, ya esa vida de fe tenemos que dejar. Siempre Dios tiene que ir adelante nosotros. Amén. Adelante. Por eso ustedes vean, tened fe en Dios. Hay una razón que Jesús habló así, porque estaban dudando sus discípulos. Y dijo que no duden, tengan verdadera fe. Esto pasa también, como le dije, en nuestra vida. Muchas personas viven impotentes sin obtener el fruto en la vida. Viven por vivir,
¿sí? No saben qué hacer, viven porque no pueden morir. Hay muchísima gente en Corea, con los coreanos también, viven por vivir, ¿sí? No pueden morir y viven. Justamente eso es porque no tiene absoluta fe en Dios, ¿sí? Tengan esa fe. El pastor Spurgeon dijo así: no tenemos que tener fe de cálculo, sino tenemos que tener absoluta fe de creer en Dios. Amén. No nos calculemos, no hagamos cálculos. Hay muchos creyentes que hacen cálculos, ¿sí? Con Dios, hacen negocio con Dios. A ver, si yo hago esto, Dios cuánto me bendecirá. Cuando yo haga esto a Dios, cuánto me hará. No, no es así. Dios no es un Dios que nosotros podemos hacer cálculo a Él. Esa gracia y esa bendición inmensa que tiene Dios, nosotros siendo una criatura, no es un objetivo nosotros para hacer el cálculo con Dios, ¿sí? Por eso tenemos que tener fe, solamente fe, absoluta fe de creer en Dios. Amén. Jesús, después de hablar la forma de obtener los frutos, después enfatiza en solicitar la fe. Está solicitando la fe. Marcos 11, 23, 24, leamos todos juntos. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed en lo recibiréis y os vendrá. Amén. En oración, en la palabra, créanlo, está diciendo. Y entonces os vendrá, nos bendice, nos va a dar. Si nosotros creemos en Dios, pero si no tenemos los frutos, es porque no oramos. No oramos porque no creemos en Dios. Dudan, limitan en la palabra de Dios. Es muy sencillo. Si no recibimos y no obtenemos la respuesta, es porque no solicitamos a través de la oración. Ustedes, cuando quieren obtener algo, si desean algo, tienen que comunicar a Dios, ¿sí? Tienen que hablar. Pero es lo mismo así. Un niño, ejemplo, Justin, tú quieres algo útiles para la escuela. Pero si tú no le dices a tu madre, mami, cómprame esto, lapicera, cuaderno, y entonces tu madre no va a saber. Es lo mismo así. Estar ahí mirando y no me da. Esto también es lo mismo. A Dios nosotros no oramos a Dios y estamos pidiendo, deme bendición, deme dinero, deme salud, deme familia. Pero nosotros no estamos solicitando, ¿sí? No es algo incoherente. No solicitamos. Dios, ¿cómo va a saber? Dios quiere que solicitemos. Amén. A través de la fe. Si realmente ustedes creen en la palabra de Dios y si oran por todas las cosas, especialmente si oran por una alma que no creen en Jesucristo, van a obtener las respuestas y las evidencias en su vida. Amén. Van a recibir grandes bendiciones. Y la evidencia y el milagro más grande que es que un no creyente regrese de vuelta al Señor. Amén. Por eso es muy importante evangelizar, transmitir el evangelio. Quiero que sean todos los creyentes unos evangelistas, ¿sí? De alumbrar la luz de Cristo a todos los no creyentes. Amén. Como la palabra del capítulo de hoy, creer y salvar las vidas en esta vida, y entonces van a obtener grandes frutos como evidencia. Amén. Por eso Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algunos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdones a vosotros vuestras ofensas. Amén. ¿Qué dice? Y entonces nosotros, para tener grandes frutos y para tener la respuesta en oración, lo que tenemos que hacer es, tenemos que tirar todo ese corazón que tiene odio a algunas personas. Daniel, ¿odias a alguien? ¿Tiene alguien en tu corazón guardado? Cuando yo me vaya bien, a este lo quiero eliminar. Es obstáculo en mi vida. Quiero que se muera, ¿sí? Que se atropelle un bus en el camino. Justamente, si hay algún creyente que tienen odio,
Eso sí puede ser familiares, los amigos, primos, seres queridos. Quiere que nosotros dejemos todo eso, que dejemos ese corazón. ¿Por qué? Ese corazón nos evita hacer la oración a Dios. Amén. Nos evita, nos evita. Por eso nosotros quiere que tiremos todo. Por eso el Señor dice que perdonemos primero, y cuando perdonamos a esa persona, ¿qué sucede? Se abren las puertas del corazón, se abren las puertas de la oración, y al final tenemos una vida de obtener grandes frutos. Amén. Amén. Si hay alguien que no lo quiere, oren a Dios. Amén. Amén. Oren. No lo guarden. Después eso se hace cáncer. ¿Sí? Y van a ser perjudicados a sí mismos. Así que cuando nosotros perdonamos, abre el corazón del perdón y abre el corazón de la oración que estaba cerrado, y empezamos a orar, porque nos limita. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes del culto en Latinoamérica sean verdaderos evangelistas, que levantan cambios de salvar las vidas y de levantar torres de la luz de Cristo en todos nuestros lugares donde estamos. Amén. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias por este día, gracias por darnos la palabra. Señor, háganos estar siempre en una vida de 3 hoy, de la palabra de hoy, de la oración de hoy y del evangelismo de hoy, siempre estando en la corriente del púlpito. También háganos ser protagonistas del cambio que establecemos, absoluta torre de Cristo en todos nuestros campos. Y también a través de solicitar absoluta fe de Dios, háganos ser personas de la fe viva, que creamos dinámica, vitalidades en los campos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.